Bienvenidos a un breve recorrido sobre recreaciones de espacios en la historia del cine. Hoy nos centraremos en la evolución de decorados y maquetas que han permitido imitar escenarios increíbles. Os aseguramos que todas las películas llamarán vuestra atención, gracias a la calidad de sus avances y técnicas de producción. Retrocedamos al año 1893, cuando Thomas Edison construye en Nueva Jersey el primer estudio cinematográfico de la historia, bautizado como Black Maria. Era una sala de madera cubierta con papel alquitrado y paredes oscuras que permitían destacar la silueta de los actores. Pocos años después, Georges Méliès ordenó construir un pequeño estudio en el jardín de su finca. El espacio era un invernadero de cristal con el que podía aprovechar la luz solar. Para evitar que se formasen sombras, Méliès desarrolló un complejo sistema de pantallas de papel transparente. Allí fue donde se rodó Viaja a la Luna, una película de 14 minutos que revolucionó el cine de ciencia ficción, gracias a sus maquetas, transparencias, desapariciones y trucos visuales. La mayoría del presupuesto se destinó a crear los trajes de los habitantes lunares, realizar los decorados y contar con los mejores actores parisinos. En 1927, coincidiendo con los inicios de la época sonora del cine, llega a la gran pantalla Metrópolis, una obra de fantasía utópica creada por Fritz Lang. Los efectos especiales de la película merecen especial mención, dada su calidad y novedad para la época. Mediante reflejos y contrarreflejos se aumentaba el efecto de grandiosidad de las maquetas, simulando edificios de gran altura que combinaban con las imágenes de los actores rodadas por separado. En Metrópolis se utilizó por primera vez en el cine una cámara giroscópica, que permitía filmar panorámicas en todas las direcciones. Metrópolis dio en el clavo al mostrar el lado oscuro de la tecnología y continuó proyectando su sombra en la ciencia ficción durante muchos años, inspirando a autores de obras como Blade Runner. El verdadero encanto de esta película de 1982 reside en su capacidad técnica y artística para recrear edificios. Las maquetas de Blade Runner simulaban la vista aérea de la ciudad y el paisaje industrial en el que comienza la película. Para construir estas estructuras se utilizaron piezas desechables, cables de fibra óptica e incluso un aceite mineral vaporizado para imitar la polución del aire. Las estructuras eran tan pesadas que solo se podían mover con una grúa. Retrocedamos otra vez en el tiempo para resaltar que desde 1930 la época dorada del cine animado estuvo marcada por Walt Disney, compañía estadounidense que supuso un antes y un después en la industria. Una de sus creaciones más famosas es Mary Poppins, película musical de 1964. Con un presupuesto de $4 millones, tardaron casi un año en recrear las icónicas calles de Londres y levantar todos los decorados. Se construyeron casas de diferentes tamaños y se utilizaron plásticos para fabricar árboles y plantas. A modo de curiosidad, al representar lugares al aire libre dentro de un estudio, se disparó el gasto en iluminación, convirtiéndose en la película más cara de Disney por aquel entonces. Tartamudear, mi padre mi nariz torció para enseñarme a hablar. Más cierto día yo escuché cuando era ya mayor la frase con más letras, la palabra más atroz. Oh, supercalifragilisticoespialidoso. Aunque suene extravagante, raro y espantoso, si lo dice con soltura sonará armonioso. Supercalifragilisticoespialidoso. Warner Bros. Es una de las compañías cinematográficas más famosas e influyentes. En el mundo de los cómics y el cine de acción, Batman se ha convertido en uno de sus superhéroes más populares. En la película de 1989, la recreación de la peligrosa ciudad de Gotham, inspirada en obra del arquitecto Antonio Gaudí, se llevó a cabo en los estudios Pinewood de Inglaterra. Con la arquitectura se buscaba crear en el espectador la imagen de una ciudad decadente, situada en la costa noreste de Estados Unidos, de rascacielos y callejones oscuros plagados de delincuentes. And the Oscar goes to Heath Ledger in The Dark Knight. Tú mataste a mis padres. ¿Qué? Oh. ¿De qué estás hablando? Yo te hice, pero tú me hiciste primero.
En la década de 1990 se produce el salto definitivo al cine digital. La postproducción cinematográfica se convierte en protagonista con el boom de la animación y la creación del cine en múltiples dimensiones y los efectos especiales. Si hablamos de drama romántico, a todos se nos viene a la mente la película Titanic. Lo cierto es que James Cameron, el director de la obra, descartó la idea de rodar en mar abierto ante los peligros que eso conllevaba. Por ello, decidió localizar un espacio más adecuado. En su búsqueda se topó con la ciudad costera de Rosarito, en México, y compró 34 acres de terreno para montar el escenario en el que se rodaría la película. En este lugar construyeron el set cinematográfico, que incluía tanto el barco como un tanque de agua de más de 1 millón de litros, en el que se grabarían las escenas del hundimiento. La mayoría de las escenas fueron retocadas con efectos especiales. Una de las técnicas más revolucionarias fue la de incorporar actores de forma digital para simular las multitudes en el barco. Pero los decorados no solo se construyen en grandes estudios. A pesar de las dificultades que suponía rodar en exteriores, también se construyeron grandes escenarios en obras como Cleopatra o Gladiator. Cleopatra fue considerada durante 30 años la película más cara de la historia, con una producción cinematográfica que se prolongó durante 2 años y medio. El rodaje se inició en los estudios de Pinewood, pero el mal tiempo y la abundante lluvia provocaron que los edificios al aire libre se desmoronaran y hubiera que reemplazar diariamente las palmeras importadas. Tras un gasto de $12 millones, los decorados fueron desmontados y construidos en los estudios del Cinecittà de Roma. Fueron en total 79 los sets construidos en distintas localizaciones, como Roma, Egipto, California e incluso Almería. Se rumoreó que la construcción de estos sets causó una escasez de materiales en la propia Italia. Ya en la década de los 2000 se estrena Gladiator, filme dirigido por Ridley Scott que fue galardonado con un Oscar a la mejor película. El anfiteatro en el que Máximo libró sus primeros combates fue levantado con materiales y técnicas locales, llegándose a fabricar 30.000 ladrillos de adobe. Finalmente, las escenas de la antigua Roma se rodaron durante 19 semanas en el fuerte Ricasoli de Malta, donde se construyó una réplica de 1/3 del Coliseo de Roma, de casi 16 metros de altura y hecha en su mayoría de yeso y contrachapado. Esta maqueta tardó meses en levantarse y costó alrededor de $1 millón. Los otros 2/3 del enorme anfiteatro se añadieron digitalmente con la ayuda de pantallas azules. El héroe no se descubre y nos revela su nombre. Tendrás un nombre. Mi nombre es Gladiador. ¿Cómo osas darme la espalda? ¡Esclavo! Te ordeno que te descubras y me digas tu nombre. Aunque los cromas se inventaron en 1930, no fue hasta la era digital cuando alcanzaron su máximo desarrollo. Esta técnica audiovisual permite reemplazar el área que ocupa un color por una imagen fija o en movimiento. Gracias a la postproducción y los programas de edición, se han creado personajes y ambientes fantásticos, dando lugar a películas tan increíbles como El Señor de los Anillos o El Hobbit, trilogías de fantasía y aventura dirigidas y producidas por Peter Jackson. Corría el año 1998 cuando el director buscaba el lugar idóneo para rodar El Señor de los Anillos. Dio con una granja de ovejas en Nueva Zelanda que cumplía con todas sus expectativas, la finca llena de colinas verdes y con un pequeño lago. 9 meses después, con la colaboración del ejército neozelandés, el equipo de producción había creado 39 agujeros para las casas hobbits y montado todo el set de rodaje, naciendo así el pueblo de Hobbiton. Los encargados del vestuario tuvieron que fabricar cientos de armaduras, máscaras y prótesis para los personajes. El rodaje, en el que participaron 2.400 personas, habría sido imposible sin el croma y los añadidos digitales. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡No! ¡No! ¿Dónde está? ¡No! ¡Maldiciones y salpícanos! ¡Mi precioso se perdió!
yo. En 2009, Peter Jackson regresó a la misma granja para grabar la famosa trilogía del Hobbit. Como los escenarios habían sido destruidos tras el rodaje de Señor de los Anillos, tardaron 2 años en reconstruir todos los espacios. Sin embargo, esta vez aprovecharon la fama de las películas para convertir el decorado en una atracción turística. Actualmente se siguen realizando visitas guiadas y se celebran fiestas en este lugar. Como vemos, con las técnicas y los medios adecuados, cualquier escenario o momento histórico puede ser recreado. Da igual si es real, inventado o soñado, puede estar compuesto de una estructura física, un conjunto de bits, una mezcla de ambos mundos, el analógico y el digital. Con trucos que hoy nos parecen rudimentarios, los pioneros abrieron hace casi 130 años un espacio a la imaginación al que no se vislumbran límites.